Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un día bastante emocionante para nosotros en Wolfram poder compartir una vista previa de Wolfram Alpha en español, soluciones paso a paso para matemáticas. Vamos a esperar un par de minutos más para que más personas puedan ingresar a la sesión y daremos inicio entonces. Gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Vemos personas de todas partes de América Latina, del mundo hispanohablante, así que para nosotros es un honor poder contar con su presencia. Mi nombre es Roy Álvarez, soy director de Desarrollo Internacional de Wolfram para América Latina y el Caribe. Tengo el gusto de que nos acompañe hoy nuestro colega Francisco Rodríguez, gerente de proyectos avanzados de nuestra oficina de desarrollo en Lima, Perú, quien ha sido un responsable clave en el desarrollo de este proyecto y quien al final de la presentación que daré yo va a mostrarnos un poco detrás de cámaras de este proyecto tan importante que requiere un trabajo muy sofisticado, no simplemente traducción pues del inglés al español. Para conveniencia de todos nosotros y ante todo para ustedes, hemos pregrabado estas presentaciones con el fin de que ustedes puedan hacer sus preguntas en cualquier momento y Francisco y yo vamos a estar encargándonos de responder esas preguntas. También por un problema técnico que nunca se puede tal vez desestimar, pero ante todo para que ustedes tengan la comodidad de presentar sus preguntas en el chat y Francisco y yo poder entonces abordarlas. Con esto entonces damos inicio a la presentación. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este evento especial de vista previa Wolfram, Wolfram Alpha en español. Wolfram Alpha explica las matemáticas paso a paso en español. Mi nombre es Roy Álvarez, soy director de Desarrollo Internacional de Wolfram Research para América Latina y el Caribe. Y también en esta presentación nos me acompañará el colega Francisco Rodríguez, gerente de proyectos avanzados de Wolfram Research South America, quien es uno de los mayores responsables de este desarrollo. Y como ustedes verán, no se trata solamente de traducir de inglés a español el texto, sino es algo mucho más sofisticado, complejo y nada trivial. Así que hoy vamos a arrancar en esta conversación valorando este apoyo guiado con inteligencia computacional para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que nos presenta Wolfram Alpha. Pues bien, ¿por qué hemos hecho este desarrollo que hemos tomado varios años para poderlo concluir? Bien, porque el mundo hispanohablante es sumamente importante. Ustedes pueden ver más de 572 millones de personas hablan español en todo el mundo. Es básicamente el 4.85% de la población mundial, un poco más que el inglés, y se estima que esa cantidad de personas hispanohablantes aumente a más de 750 millones de personas para el año 2050, impulsado de manera muy interesante no solamente por el crecimiento poblacional de países de habla hispana,
sino también por el crecimiento de la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. Además, podemos también encontrar cosas interesantes que a veces no conocemos, y es que justamente, por ejemplo, el español se ha vuelto muy popular para aprender en la China, y compite el español como un segundo idioma en el mundo entre mandarín y el francés en cuanto a las personas que aprenden el idioma español. Así que son datos muy importantes para nosotros, como una compañía de tecnología y de ciencia, de tomar en cuenta, muy en serio, a una población tan importante y creciente como es la población del mundo hispanohablante. 21 países hablan español y además, por supuesto, como lo mencioné, en los Estados Unidos. Ahora, también hay otro elemento importante de por qué en Wolfram nos hemos tomado siempre muy en serio el desarrollo de Wolfram Alpha en español. Y la UNESCO alerta que desde 2013 ya hay una falta de avances tangibles en los aprendizajes fundamentales en América Latina y el Caribe. Y algunos datos señalan la importancia de movilizar esfuerzos, ¿verdad?, para mejorar niveles de aprendizaje en la región. Por ejemplo, el caso del desempeño que podemos ver en matemáticas y en cuanto a lectura, los diferentes retos que se presentan aún persisten hoy en el año 2022. Ahora bien, la pandemia de la COVID-19 vino a agravar aún más este problema, estos retos que tenemos al frente como región. Y por ejemplo, en un informe muy reciente que fue elaborado de manera conjunta con la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, estamos enfrentando que la generación actual de estudiantes, ¿verdad?, en el sentido de que han perdido oportunidades educativas, estamos enfrentándonos a un reto importante porque las matemáticas no solamente son importantes para el salón de clases, son importantes para la vida y para el mundo profesional. Y pues antes se estimaba que el ingreso perdido de los estudiantes en cuanto a las lecciones que no habían recibido podía ascender a los 17 billones de dólares. Perdón, antes se estimaba en 10, o se estima en 17 billones de dólares, y esta situación es aún más preocupante cuando se trata de niños que viven en pobreza de aprendizaje. Antes de la pandemia ya esto representaba el 50%, ¿no? ¿Qué podemos también nosotros, cómo podemos nosotros colaborar ante esta situación, ante este contexto de reto? Pues alguien dijo una vez, Wolfram revolucionará la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas al enfocarse en la prosa de las matemáticas sin perderse en la gramática. Ese alguien fue Steve Jobs, el cofundador de Apple. Y como bien estaba diciendo, esto no es solamente una crisis de América Latina, es una crisis global, por lo cual las soluciones que hemos elaborado nosotros en Wolfram han sido de décadas. Y a eso quisiera referirme un poco porque hemos trabajado por muchísimo tiempo al respecto. Como insisto, es un reto importante en cuanto a la educación pública enfrenta una crisis de proporciones épicas y, como dije, no solamente en la región, sino alrededor del mundo. Los niños y niñas están pues quedando atrás en cuanto al aprendizaje de las matemáticas, justamente por el agravamiento que representó la COVID-19. ¿Y qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros como Wolfram Research decir al respecto? Bueno, nuestro fundador, Stephen Wolfram, es la persona que ha sido el motor intelectual de la compañía por muchísimos años. Un poco sobre la vida de Steven. Steven obtuvo, por ejemplo, su doctorado en física de partículas a los 20 años en Caltech. A muy temprana edad, 17 años, estaba publicando en revistas científicas indexadas. Y pues Steven elaboró un lenguaje de programación muy sofisticado y luego posteriormente pues fundó Wolfram Research, esta compañía radicada en los Estados Unidos, pero justamente con oficinas de desarrollo muy robustas, por ejemplo, en Lima, Perú, en Suecia, en Tokio, en Oxford, Inglaterra y también en Suecia. Y hemos tomado esto muy en serio porque si hay problemas en el aprendizaje de las matemáticas, tenemos también entonces dificultades para crear esa nueva generación de talento
científico, técnico, intelectual, y por lo tanto eso va a repercutir en la sociedad de desarrollo nacional, crear generación de empleo de calidad y de soluciones, creatividad y de productos científicos y tecnológicos que lleguen a mejorar la calidad de las personas en cualquier área del mundo, no solamente en América Latina. Así que con base en esta preocupación que hemos tenido por muchos años, hemos creado, por ejemplo, la iniciativa de Computer Based Math, matemática basada en la computación. Podemos hablar de esto también un poco más al final, si lo desean, en la presentación. También hemos, el lenguaje de programación que mencioné anteriormente, de Stephen Wolfram Language, es un lenguaje que permite justamente hacer convergencia computacional, o sea, crear ensayos computacionales, poder expresar de una manera computacional ideas complejas y ideas sofisticadas, y de muy temprana edad se puede comenzar a trabajar. Un recurso gratuito para aquellas personas que deseen indagar más sobre el lenguaje. Y este lenguaje es importante porque nos permitió justamente, entre otras cosas, hacer el desarrollo de Wolfram Alpha, y lo que vamos a ver, Wolfram Alpha en español, soluciones paso a paso para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Muy bien, aquí un ejemplo más de cómo un blog que Steven ha dedicado completo, y entre otros muchos otros que ha escrito, sobre cómo poder enseñar el pensamiento computacional, diferentes áreas, estrategias que se pueden utilizar. Y bien, acá igual cursos gratuitos al respecto para que ustedes puedan también informarse. Tenemos creado, insisto, una cantidad de recursos, una cantidad envidiable de objetos de aprendizaje con interactividad dinámica que están presentes y que pueden ustedes utilizar también en sus clases desde el día 1. Pero bien, lo que nos trae hoy acá es justamente Wolfram Alpha. Wolfram Alpha posiblemente es la cara más visible de Wolfram Research. Millones de estudiantes y de docentes utilizan esta herramienta, incluso desde el inglés en América Latina, universidades, colegios, escuelas utilizan este lenguaje. Y como dije anteriormente, nuestro compromiso era cómo reconocer la importancia del mundo hispanohablante, pero también la coyuntura particular que está viviendo en cuanto al aprendizaje puntual de las matemáticas, y al mismo tiempo cómo apoyar a docentes en estas áreas, y al igual que tomar decisiones administradores. Bien, Wolfram Alpha es un motor de conocimiento computacional. En lugar de darme enlaces, por ejemplo, cuando pregunto aquí cuántos granos de arroz se necesitan para cubrir la tierra, otras tecnologías posiblemente lo que me darían son enlaces a páginas donde yo voy a encontrar algo, ¿no? No, Wolfram Alpha lo que hace es comprender la pregunta que se le está haciendo y responder de manera puntual. Incluso acá puedo, si quiero cambiar el sistema, ¿verdad?, de medida acá, para, en el caso, sistema anglosajón o sistema métrico, etcétera, puedo ver detalles. Y no quiero tomar mucho tiempo porque, insisto, quiero darle espacio a nuestro colega Francisco Rodríguez también, evidentemente, para que les presente a ustedes un poco de lo que está detrás de cámaras, de cómo se hace un poco esto, ¿no? Bien, otras cosas más que puede responder Wolfram Alpha, y esto es simplemente como para ir poniendo el ánimo de la conversación de hoy. ¿Cuántas pelotas de béisbol caben en un Boeing 747? Y ustedes pueden ver acá. Igual estos cálculos no son nada triviales y el sistema es capaz de entender qué es lo que estoy preguntando y comienza también a darme una serie de parámetros. ¿Qué tipo de decisión fue el que tomó? Como ustedes pueden ver, no es nada trivial. Ahora, sigamos un par de ejemplos más de estos jocosos. ¿Cuántos chocolates M&M caben en 10 litros, no? Igual, no es esta la razón principal por la que ustedes van a estar utilizando la herramienta, tanto docentes como estudiantes y familias, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, al realizar este tipo de respuestas no es nada sencillo. Igual puedo cambiar acá el valor, puedo decir que me dé 300, que me dé cuántos, que haga un cálculo nuevo, cuántos chocolates se caben en 300 litros. Y aquí me va a responder también, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, no es algo que está estático. Puedo cambiar acá el planeta, puedo decir que quiero que me dé este resultado de cuántos granos de arroz
son necesarios para cubrir Júpiter. Bueno, acá me equivoqué, vamos a calcular de nuevo. Igual el sistema sabe lo que le estoy preguntando. Y ustedes pueden ver acá que el cálculo cambió a 4.000 trillones, cuando anteriormente estábamos, creo que, vamos a revisar cuánto fue el cálculo anterior, 32 trillones, ¿no? Y tal vez como último cálculo final, ¿cuántos granos de arroz, nada más esa medida, ¿no? Para dar la vuelta a la Luna? Y como ustedes pueden ver, no solamente tenemos matemáticas, digamos, análisis de paquetería, por decirlo así, sino también en este caso de longitud, ¿verdad? Bien, como decía, no es la razón principal. Lo que nos trae hoy esta conversación es, uno, reconocer que tanto familias como docentes, como estudiantes, tienen un reto al frente que es la enseñanza de las matemáticas. Y hay diferentes preocupaciones. Por ejemplo, los docentes y las docentes siempre están cargados y cargadas de trabajo. Tienen que atender muchísimas múltiples funciones, en muchos casos también administrativas, lo cual los y las distrae de su trabajo docente. Y ese tipo de cargas, pues, tienen, a final de cuentas, un peso importante en cuanto a ese tiempo limitado que tienen los y las docentes. La idea nuestra es que los docentes puedan avanzar con esta tecnología, permitiendo que el grupo entero avance en la clase. Por otro lado, también el aprendizaje de las matemáticas tiene una dimensión emocional. Muchos niños y niñas y jóvenes tal vez no hacen una pregunta en el salón de clase porque tienen un poco de pena de preguntar ante todos los compañeros y compañeras, pero si yo puedo, en el caso de Wolfram Alpha, puedo ir y aprender y revisar, ¿ya?, alguna duda que yo tenga, como ustedes pueden ver, me da la solución paso a paso y puedo ver aquí todos los pasos. El estudiante o la estudiante puede decir, tal vez ahora entiendo esto mejor y lo que me queda duda nada más es esto, y por lo tanto me siento más en confianza de hacer la pregunta frente a todo el salón de clase, o para el punto de vista docente, sus horas de oficina, sus horas de atención estudiante, también se vuelven mucho más productivas en la medida que el estudiante o la estudiante va a ir pues directamente con la pregunta que tenga para que pueda evacuar. Así ustedes pueden ver aquí, como dije, no solamente pueden ver los pasos, por decirlo así, mayores, sino también los pasos intermedios de cada cálculo, ¿no? Así que es algo que es una herramienta, insisto, fabulosa para los estudiantes, para los docentes. Y vamos a hablar también desde el punto de vista de una visión nacional, estratégica para la enseñanza, qué más puede hacer. Bien, sigamos viendo más ejemplos acá. Puedo tener una entrada al lenguaje natural. Vamos a escribir algo muy sencillo. Vamos a decir que me multiplique, no sé, 34, por ejemplo, por, no sé, 890, por ejemplo, ¿no? Y estoy aquí, hago una entrada al lenguaje natural sencilla. El sistema la puede entender sumamente bien, como lo mostré anteriormente. O igual puedo tener acceso, aquí lo puedo hacer una vez, acceso a la entrada matemática. Entonces, tal vez quiero, no sé, quiero multiplicar, no sé, vamos a decir, 6 doceavos por ejemplo, vamos a decir, 12, por ejemplo, no sé, 12 tercios, y nada más enter para... Y el sistema es capaz de hacer la multiplicación. Igual me puede decir, bueno, quiero la solución paso a paso, ¿verdad? Siguiente paso, puedo ver todos los pasos. Me va explicando, ¿verdad?, cómo hacer esto. Insisto, esto no es nada trivial, es un sistema de inteligencia artificial con heurística, con curaduría de datos, que es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y es una herramienta que se vuelve indispensable, insisto, en un momento donde cómo podemos apalancar más rápidamente soluciones a la enseñanza, ¿no? Y acá, pues, quisiera empezar esto. Voy a intentar repartir la presentación en 3 áreas. Algunos ejemplos de educación primaria, algunos ejemplos de educación secundaria y, por supuesto, también universitaria. Bien, empecemos tal vez, aquí voy a mostrar una lista de pájaro, diferentes áreas, hay soluciones paso a paso, como ustedes pueden ver en aritmética, álgebra, geometría, estadística, cálculo, ecuaciones diferenciales, etcétera. Es simplemente muy extenso.
Y aquí me detengo nada más para que ustedes vean en cálculo todo lo que pueden ustedes encontrar. Derivadas, integrales definidas, indefinidas, límites, discontinuidades y un largo etcétera, que insisto, ustedes van a poder disfrutar dentro de muy poco tiempo, todo en español, para fortalecer también el aprendizaje de sus familias, de sus hijos e hijas, estudiantes, y también para apoyar a docentes. También nótese ejemplos en álgebra lineal también tenemos, ecuaciones diferenciales explicadas paso a paso, ya sean de primer orden, separables, situaciones, etcétera, etcétera. Es simplemente muy amplio la cantidad de opciones que tenemos. Como dije, vamos ahora entonces a entrar un poco a ver sobre gramática elemental. ¿Cómo pueden niños y niñas en educación primaria, ¿verdad? Aprovechar esta tecnología? Primero, no hay, si la persona no trabaja o aún es muy joven, es niño y una niña, aún no está trabajando con notación matemática, pues simplemente escribe el lenguaje natural humano en español, lo que quiere preguntar. Entonces preguntamos aquí si 12 y 21 son coprimos, hacemos la búsqueda y Wolfram Alpha va a poder acá responder y él y la niña van a poder entonces ir viendo los diferentes pasos para explicar esto, ¿no? La definición, ¿verdad? Un padre de familia, una madre de familia que tal vez se le ha olvidado un poco las matemáticas, ¿verdad? Pues con esta herramienta puede acompañar a ese niño o niña, a su hijo o hija para poder trabajar juntos en la clase, ¿verdad? Y aquí algo importante que quiero recalcar es que para acceder a esta herramienta no hace falta ningún tipo de instalación. Pero ustedes pueden acceder mediante un navegador en Internet con cualquier dispositivo móvil, o sea, una tableta, una computadora portátil, una computadora de escritorio, un teléfono celular. Eso es todo lo que se necesita. Entonces, aquí comenzamos a hacer ejemplos un poco más sofisticados, ¿verdad? Igual, esto le va a permitir, insisto, a diferentes comunidades poder trabajar, empoderarse con esta herramienta, trabajar desde donde sea, desde en la escuela, en el hogar o en cualquier lugar, que es otra gran ventaja al no tener que instalar nada, ¿verdad? Esos costos que, por ejemplo, sistemas educativos a veces han hecho de tener que instalar tantas computadoras o tantos equipos. Acá no hay ningún tipo de inversión adicional a una suscripción, por ejemplo, de Wolfram Alpha. Y acá ustedes pueden ver acá el resultado. Sigamos acá. Hay un problema de matemáticas verbales muy lindo. Rosa tiene 12 canicas más que Diego. Diego tiene 6 canicas más que Berta. Rosa tiene el doble de canicas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuántas canicas tiene Diego entonces? Y aquí está el análisis, digamos, la respuesta hecha. Insisto, yo he visto esto ya funcionando en diferentes partes de América Latina, incluso en su versión en inglés. Tenemos en el Ecuador un acuerdo que cobija muchas universidades, igual en México, en Chile también tenemos muchísimas universidades con acceso a la herramienta. Y yo he estado, por ejemplo, en comunidades rurales del Ecuador o en comunidades rurales de México y he visto a niños y a niñas, de todos estos de universidad, perdón, trabajando con esta herramienta. Y el deseo, mi ilusión siempre ha sido poder llevar este beneficio no solo a personas que ya saben inglés o que tienen cierto nivel de educación avanzada universitaria, sino llevarlo a democratizar su acceso a comunidades que se encuentran en diferentes niveles de aprendizaje, diferentes coyunturas del saber, ¿no? Y acá, insisto, pueden ustedes estar imaginándose en la cocina de sus casas trabajando, están asistiendo a sus hijos e hijas con el aprendizaje, están los docentes diciendo, puedo trabajar en grupo, ¿no? Con mis niños y niñas o con mis adolescentes y puedo entonces comenzar a decir, bueno, ustedes en esos teléfonos, ustedes saben que es difícil hoy decirle a un adolescente que por favor guarde su teléfono celular, pues acá hay una excelente justificación
de cómo aprovechar al máximo esa tecnología que a veces pues, se utiliza para cosas que tal vez no aportan tanto en el salón de clase, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, 15% de descuento de $21.95. Igual ustedes pueden ver acá lo que les mencionaba, pueden ver incluso más datos de comportamiento del dólar en un año, puede verlo en 10 años si usted lo desea. No se agota la respuesta que los resultados que provee Wolfram Alpha Pro en español no se agotan. Aparte de una solución como ustedes han visto paso a paso, si Wolfram Alpha encuentra información relevante, la va a aportar. Ustedes van a poder hacer nuevos cálculos con esa información. Así que es una clase, la clase se vuelve dinámica. Y luego de pronto el niño, la niña o el adolescente están trabajando en su teléfono celular, ve una respuesta así y le interesa ver algo más. Y cuando se da cuenta está descubriendo cosas nuevas sin proponérselo originalmente, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un poquito de ejemplos a nivel de escuela secundaria. Vamos a ver, notaciones posicionales. Bueno, esto incluso es un ejemplo, perdón, más de escuela primaria, pero igual acá la belleza de poder decir, bueno, ¿cómo enseñamos esto, no? Y a veces se utiliza papel y se utilizan cartulinas y se dibujan. Pues acá simplemente yo puedo cambiar estos valores, como ustedes pueden ver, y puedo decir que me dé otra cosa. Vuelvo a hacer el cálculo, me da otro resultado, ¿no? Y todo esto sigue siendo mostrar forma del número, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es una herramienta que va a permitir dinamizar muchísimo el aprendizaje en el salón de clases, en las casas, y que para tomar decisiones, en mi opinión, es una decisión sencilla de tomar. Vamos a ver un poco al final de esta idea de que la adopción insisto, no requiere ningún tipo de inversión en equipos adicionales, simplemente una suscripción, ¿verdad? Que en muchos casos, como ya tenemos en muchísimas universidades en América Latina y en alrededor del mundo, ya incluso el acceso se vuelve algo bastante asequible y cómodo. Acá un ejemplo ya ahora sí, a nivel de educación secundaria. Entonces vamos a hacer este cálculo. Acá hay algo interesante que quería mostrar y ustedes ven que mientras responde, hay un asistente que me ayuda a mí, que me va guiando, dónde colocar aquí los paréntesis para no perderme, ¿no? Y en este caso igual me va a explicar paso a paso cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, acá bien, busca una expresión para multiplicar el numerador y el denominador del lado izquierdo. Y ustedes podemos acá, insisto, pasar mucho tiempo haciéndolo, pero lo que yo quisiera hoy es presentarles una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de ejemplos, y al final de la presentación, evidentemente, vamos a tomar preguntas, vamos a tomar comentarios y vamos a responder esas preguntas, ¿no? Acá otro ejemplo más, vamos a ver si son realmente independientes, no solamente, ¿verdad? Me lo confirma, sino que me das una gráfica, insisto, me da la solución aquí paso a paso. Incluso yo puedo elegir, acá me tomo el tiempo, puedo, digamos, tomar el determinante también si lo deseo, ¿verdad? Y en este caso, o sea, el sistema es lo suficientemente inteligente y sofisticado para entender que puedo llegar a esa solución eh, dependiendo de si uso el determinante, utilizo la reducción de fila, por ejemplo, ¿no? Bien, continuemos acá. Igual, estos son ejemplos que decidí intercalar un poco en 32 lanzamientos de moneda. Vamos a ver un poco de probabilidad, ¿no? Y aquí vamos a encontrarnos acá, ¿verdad? Cómo está la distribución, etcétera, etcétera. Más estas formas exactas si lo deseo, ¿verdad? Si quiero lanzar de nuevo, ¿verdad? Es realmente, pues, insisto, una herramienta que a mí me ha generado una gran felicidad que estemos a punto ya de lanzarlas. Esta paradoja, ¿no? Que profesores de matemáticas y profesoras de matemáticas y estadística a veces lo utilizan. Paradoja del cumpleaños. 4 personas que puedan cumplir años el mismo día entre 100 posibles cumpleaños. Vamos a ver. Y aquí está la probabilidad también, ¿no?
este ejercicio. Entonces, vamos a continuar un poco más. Este es un ejemplo que yo quería mostrarles. Vamos a ver el concepto de la mediana y el concepto de la media. Entonces, igual, acá nos da la respuesta, pero lo lindo es que podemos ver paso a paso la explicación de cómo encontrar la mediana, perdón, ¿verdad? Puedo ver cada paso de cómo se está haciendo, ¿no? Y aquí ustedes, si desean, pueden empezar de nuevo. Y aquí está la respuesta. Versus, por ejemplo, de cómo encontrar la media, ¿verdad? La encuentra, pero cuando voy a la solución paso a paso, ¿verdad? Me va a explicar cuál es la definición justamente de la media, como anteriormente lo hizo la mediana, y acá los estudiantes, ¿verdad?, pueden avanzar e ir poco a poco. Insisto, imagínense ustedes en un teléfono celular, en una tableta, en el jardín de la casa, en diferentes espacios, ¿no? Dios quiera que no ocurra otro cierre de ningún tipo a raíz de la pandemia, pero en eventual caso de que tengamos que recurrir a un cierre breve, por ejemplo, por alguna razón, no solamente por la pandemia, por las razones que sea, un estudiante tal vez no puede ir a clase en un momento determinado, ustedes pueden imaginarse lo que significaría tener acceso a Wolfram Alpha Pro, soluciones paso a paso en español a problemas matemáticos, en la educación a distancia, en la educación virtual. Una herramienta fabulosa para educación a distancia, universidades a distancia, institutos parauniversitarios, técnicos. Es una herramienta que permite efectivamente poder hacer esto muy bien, esto de cómo brindar apoyo a estudiantes a distancia, ¿no? Y bien, acá vamos ahora a encontrar, ya vamos a ponernos un poco, vamos a que la cabeza nos duele un poco más y encontrar acá, aquí tomé nada más ejemplo, ecuaciones diferenciales paso a paso, todas las que pueden ustedes encontrar y es simplemente gigantesco, ¿no? Y aquí vamos a resolver esta ecuación. Ya estamos acá a un nivel pues, universitario. Puedo ver la forma aproximada, como dije, o quiero otra solución paso a paso. Igual me vuelve a decir cómo lo quiero resolver, como una ecuación lineal homogénea o resolver como una transformada de Laplace. Escojamos la transformada de Laplace, ¿verdad? Y aquí vienen los siguientes pasos. Vamos a ver aquí ya todos los pasos. Insisto, vamos a ver los pasos intermedios. He estado en universidades donde me dicen, la transformada de Laplace es un dolor de cabeza para los estudiantes, las estudiantes. Eh, ¿Hay algún tipo de recurso que nos puedan ustedes eh, guiar de cómo utilizar, cómo acercarse a este tema? Y acá ustedes pueden encontrar, es un tutor eh, con un motor de inteligencia artificial que está disponible 24/7 desde cualquier dispositivo, insisto, que le permite a los estudiantes revisar su trabajo, cotejar sus tareas, revisar algo, una solución para que les dé más confianza de preguntar, por ejemplo, frente a la clase, como ya dije, las matemáticas ante todo también tienen una dimensión emocional en cuanto al aprendizaje. Y la gente dice, es que yo no soy bueno o buena para las matemáticas porque tal vez se quedó trabado o trabada en un problema particular y eso ya generó o degeneró en algo mucho más complejo sin necesidad de serlo. Así que eso es otra razón que es para mí fundamental para Wolfram Research, de decir, no, acá hay una herramienta para que ustedes se puedan apoyar y comprueben que no se trata de ser bueno o mal, bueno o malo en cuanto a las matemáticas. Se trata de qué recursos y qué orientación puedo recibir, ¿verdad?, al respecto. Efectivamente, hay también, digamos, aptitudes, ¿no?, naturales, pero en este caso, la idea nuestra es poder democratizar ese acceso lo mayor posible a las matemáticas. Acá otra vez vamos a resolver esta derivada, solución paso a paso, regla de potencia, o quiero utilizar la definición del límite de la derivada. Vamos a utilizar esa definición. Siguiente paso, mostrar todos los pasos, etcétera.
Y aquí, una nota curiosa, una vez estaba dando una charla y cuando comencé a hacer estos tipos de ejercicios, un estudiante gritó desde la audiencia: si no hubiera sido por Wolfram Alpha, habría perdido cálculo por una segunda vez, me dijo. Así que fue, todos se salieron, todo el mundo estalló de risa, pero en realidad es una herramienta que los estudiantes se me acercan y me dicen, de verdad, a mí me ayuda muchísimo, me ha permitido entender cosas, porque simplemente en el salón de clase el tiempo es limitado y tengo otros cursos también que hacer y he aprendido muchísimo, porque importante de aquí de aclararlo, esta herramienta, Wolfram Alpha Pro en español, soluciones guiadas y detalladas para la enseñanza de las matemáticas, no va a desplazar nunca al docente o la docente. Nunca nos va a reemplazar. Lo que viene a hacer es darles una herramienta más de apoyo para que puedan trabajar. Incluso al docente le puede servir también para revisar sus quizzes. Dice, bueno, voy a hacer un quiz, quiero revisar que respuestas estén todas bien. Y es una forma también de apoyo a los y las docentes que, insisto, tienen además una carga académica pesada, tienen una carga administrativa también en muchos países, tienen a veces muchísimos niños y niñas o jóvenes en su salón de clases. Así que pues esta herramienta les permite tener un apoyo adicional. Como ustedes pueden ver, es realmente extenso. Incluso puedo acá imprimir esa solución, ¿verdad? Y puedo seguir aquí continuando, explorando, ¿no? Esa solución de la derivada. Y aquí es donde yo digo, en Wolfram Research estamos sumamente orgullosos de haber podido ofrecer esta herramienta en español, esta plataforma, de tal manera que ustedes, la comunidad hispanohablante, pueda sacar el máximo provecho. Veamos acá, graficar con escala logarítmica lineal, ¿verdad? Vamos a hacer este cálculo aquí, x al cuadrado, logaritmo de x, donde vamos a ver acá. Ustedes ya tienen acá el proceso. Entonces, vamos a ver la solución paso a paso. Igual, si quiero la fórmula de longitud del arco, o quiero el modo paramétrico, y puedo ver acá igual todos esos pasos, ¿no? Matemáticas explicadas en español, con soluciones paso a paso, guiadas y detalladas. Eso no se ve todos los días, ¿no? Y donde, insisto, el cálculo no se agota en sí mismo, es posible seguir explorando. Y acá algo quería mostrarles y creo que puedo regresar a alguna de estas. Vamos a ver si estamos acá. Vamos a ver acá, porque sí quería mostrarles un ejemplo aquí. Bueno, una ecuación acá, como ustedes pueden ver, y en esto no quiero dejarlo pasar por alto. Acá hay pequeñas anotaciones. Una ecuación autónoma, ¿qué es eso? Yo doy clic y me lleva justamente a MathWorld. MathWorld es el repositorio de matemáticas más grande del mundo. Fue desarrollado y sigue siendo mantenido en su desarrollo completamente por Wolfram. Aquí está pues en inglés, pero ustedes pueden acá imaginarse que si un estudiante quiere aprender, nada lo detiene. Entonces, acá es posible simplemente llevar esto a Google Translate si ustedes lo desean, etcétera, ¿no? Pero esto es importante destacar, este ecosistema de aprendizaje, donde hay soluciones guiadas paso a paso, ¿verdad? Precisas, detalladas, pero además tengo acá recursos adicionales que yo puedo utilizar para seguir aprendiendo, para seguir estudiando y aumentando mi nivel. Bien, vamos ahora a pasar acá, bueno, algunos ejemplos finales aquí. Representación como integral de gamma. Ajá, vamos a ver aquí. Aquí me lo está dando. Igual, esto ya estamos hablando de matemáticas avanzadas, pero simplemente yo quería mostrarles cómo va desde lo inicial, desde aquellos recursos que pueden utilizarse en una escuela primaria, a luego después una escuela secundaria, y cómo sigue subiendo de complejidad y de sofisticación para atender a estudiantes de educación universitaria
doctorados, por ejemplo, educación, educación de posgrado también, ¿no? Así que es una herramienta aquí que está, es muy, muy precisa, muy elegante, insisto. Y bueno, ya voy a ir concluyendo y vamos a ver, por ejemplo, bueno, esta ya la hice, ya la realicé, aquí ustedes la pueden ver el resultado, ¿no? Y por último, también tenemos algunas definiciones, por ejemplo, el pequeño teorema de Fermat. Igual voy a correrlo simplemente para que ustedes vean que no hay gato encerrado. Es no solamente una plataforma de resolución de problemas matemáticos paso a paso, guiadas, detalladas en español, sino que también es un repositorio de conocimiento computacional. Ustedes pueden acceder a él, en este caso, en lenguaje natural en español. Insisto, en otros, usted hace este tipo de preguntas como la cantidad de arroz, de granos de arroz necesarios para poder darle la vuelta a la luna. En un buscador normal de Internet, usted lo que tiene son resultados indexados. En la heurística y la semántica y el motor computacional de Wolfram Alpha Pro, y en este caso en español, va a reconocer su pregunta, va a comprender su pregunta y va a generar un resultado puntual, que es siempre expandible y siempre computable, ¿no? Bien, acá, como les decía, simplemente algunos ejemplos de definiciones que están incluidos en el repositorio de inteligencia computacional de Wolfram Alpha. Bien, entonces yo con esto concluyo mi participación. Insisto, los invito a visitar nuestro sitio de internet, wolfram.com. Es simplemente vasta la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Y antes de dejarlos, cierro con esta idea. América Latina es una región simplemente con un potencial enorme, ¿verdad? Y el mundo hispanohablante en general, o sea, desde España, las comunidades hispanohablantes en los Estados Unidos. eh, a, Nosotros queremos llevar herramientas como estas a sus manos porque la importancia de que el talento se encuentra en cualquier parte del mundo, en cualquier hogar, en cualquier escuela, ¿no? ¿Qué pasaría si el 5% de la población de un país conoce muy bien las matemáticas, sabe cómo trabajarlas a nivel computacional con un lenguaje de alto nivel? Estaremos tal vez asistiendo a una nueva revolución industrial, una revolución computacional, donde tal vez ya no hace falta hacer minería del mundo físico, sino que podemos hacer minería del mundo computacional. Y de hecho tenemos colegas que trabajan desde sus pueblos incluso pequeños, en el Ecuador, en Perú, en México, ¿verdad? Wolfram es una compañía geográficamente distribuida desde hace como 15 años, muchísimo antes de la pandemia. Y esto significa que una persona puede tener un trabajo altamente sofisticado, de alta calidad, bien remunerado, sin dejar su país, sin dejar a su familia, desde su comunidad. Y al mismo tiempo eso puede generar una masa crítica de personas alrededor de sí mismo, sí misma, y se crean, por ejemplo, oficinas de desarrollo como la que tenemos en Perú, hoy en Lima, Perú. Así que la invitación es esta, que hoy sea el inicio de estrechar lazos, ¿verdad? Entre lo que hacemos nosotros en Wolfram, lo que creemos y lo que vienen haciendo por muchísimas décadas las comunidades hispanohablantes en diferentes geografías y latitudes del globo, para poder nosotros tener esa voz adicional y empujar esa nueva revolución tecnológica científica que hace falta para mejorar el mundo, que hace falta para poder hacerle frente a la transformación que puede significar incluso poner en aprietos la generación actual de empleos. O sea, ¿qué significaría la incursión de tecnologías machine learning, inteligencia artificial? Pueden simplemente comenzar a transformar el panorama de empleabilidad de países completos. Este tipo de herramientas, nuestra visión, es capaz, justamente, insisto, de contribuir desde una educación a años tempranos muy sofisticada en matemáticas, progresivamente al uso
de tecnologías de alto nivel en materia de desarrollo computacional, ¿verdad? Con el lenguaje de Wolfram Language y posteriormente poder crear investigación aplicada y nodos de desarrollo de conocimiento científico y computacional en diferentes partes. Bien, con esto yo los dejo y las dejo. Les agradezco mucho su atención. Le doy el pase a mi colega Francisco Rodríguez para que nos cuente un poco el detrás de cámaras de todo el trabajo que se llevó a hacer que Wolfram Alpha Pro y Wolfram Alpha en general hable español. Gracias, Roy, por tu presentación. Soy Francisco Javier Rodríguez Arias y he estado a cargo del proyecto de Wolfram Alpha en español y trabajo desde la oficina de Wolfram Research en Lima, Perú. En esta presentación hablaremos del proyecto de Wolfram Alpha en español, que será lanzado próximamente, de cuáles han sido los principales retos en su desarrollo y una muestra de sus funcionalidades. Wolfram Alpha es un sistema único, pues calcula respuestas y provee conocimiento. Por eso también decimos que es un motor de conocimiento computacional. El producto principal es la web pública wolframalpha.com y fue lanzado en mayo de 2009. Es el producto más popular de Wolfram Research, cuya misión es hacer que el conocimiento del mundo sea computable. Tiene una interfaz de lenguaje natural. Esto permite que el usuario pueda ingresar sus consultas de la forma en que haría una pregunta a otra persona. Puedo preguntar, ¿cuánto es 5 más 5? Y el sistema entenderá y me mostrará la respuesta 10. Así que no es simplemente una calculadora en la cual puedo escribir ecuaciones. Tiene data curada sistemáticamente, billones de datos curados en más de 1000 dominios de conocimiento. Estos datos son numéricos, textuales, binarios. Y cuando hablo de billones, hablo de millones de millones. Por eso también decimos que es una inteligencia computacional. Es un sistema que utiliza métodos automatizados y algoritmos para poder resolver las consultas, los problemas, las ecuaciones, y deriva información de estas ecuaciones, de estas consultas, para obtener los resultados y para dar más información y datos al usuario. Los presenta en forma dinámica, y en una presentación dinámica de este conocimiento computacional, pues genera los resultados, resúmenes, visualizaciones, etc. Además, mejoramos continuamente. Mensualmente hay actualizaciones del sistema, en la cual agregamos nuevas funcionalidades y corregimos bugs. Visualicemos ahora el español en el mundo. El español tiene más de 500 millones de hablantes. Principalmente están localizados en el continente americano y en España. Esta visualización y los datos fueron generados usando Wolfram Language y la amplia base de conocimiento que provee Wolfram Alpha. Podemos también visualizar por densidad. Obviamente, en los países hispanos hay una gran mayoría de hispanohablantes, pero también hay una presencia importante de hispanohablantes en bastantes estados de Estados Unidos. Esta amplia presencia del español en el mundo es una de las motivaciones a desarrollar este proyecto. En este proyecto queremos dar solución en nuestro propio idioma y que la barrera del idioma no impida a nadie poder acceder al conocimiento computacional de Wolfram Alpha. Wolfram Alpha está construido sobre la versión en inglés. Y además de los objetivos de la versión en inglés,
tiene también el objetivo de hacer que el conocimiento computacional sea accesible y útil internacionalmente. En junio de 2018 ya se lanzó Wolfram Alpha en otro idioma, se lanzó en japonés. Y el español es el segundo proyecto de localización de Wolfram Alpha. La página principal será es.wolframalpha.com y tenemos una amplia página de ejemplos. En estas páginas de ejemplos podemos explorar las distintas funcionalidades que nos da Wolfram Alpha. En la primera versión, el soporte será para las características y funcionalidades matemáticas, todos los temas relacionados con matemáticas, y con foco en las soluciones paso a paso. Estas características y funcionalidades matemáticas incluyen más de 100 temas de matemática elemental, álgebra, cálculo, geometría, etc. Y tenemos un foco en las soluciones paso a paso. Estas soluciones paso a paso nos permiten visualizar cómo se desarrolla, cómo se resuelve cada problema. Cada consulta va a tener una solución detallada, paso a paso, que podría ser una ayuda, por ejemplo, para entender bien cómo se llega a la respuesta. Los integrantes del equipo de localización en español tenemos como idioma nativo el español. Somos programadores, traductores, gente encargada de datos, QA, distintos roles. Y vamos ahora con los retos. El primer reto que teníamos es que hay una enorme cantidad de datos para traducir. Hay millones de unidades sintácticas y símbolos, miles de reglas gramaticales, millones de nombres, etc. Reglas gramaticales son las que internamente tenemos para poder entender las preguntas. Estas preguntas que se introducen como consulta, tenemos que tratar de entenderlas. Y para eso tenemos las reglas gramaticales internamente. Y entonces el contenido que se necesita traducir está en diversos componentes del sistema. En bases de datos, en tablas, dentro del mismo código de Wolfram Alpha. Y el contenido y las respuestas son calculadas al momento. ¿Qué significa esto? Que la lógica para hacerlo necesita considerar el idioma en el que se dará cada respuesta. El primer reto que teníamos era la construcción de oraciones. La mayoría de cadenas de texto en el código base asumen que los textos están en inglés, en cuanto a orden y estilo. Por eso la construcción de oraciones en base a los componentes primarios de una oración es un reto a solucionar. Un reto, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos en español la concordancia gramatical entre las distintas palabras, y eso es muy importante. Concordancia entre adjetivos, números cardinales, el orden en que tenemos que colocar las palabras. Esta concordancia, este orden, es distinto al inglés. Y en inglés muchas veces incluso no tienen ninguna necesidad de esa concordancia. Veamos un ejemplo bastante textual en el cual le damos un problema a Wolfram Alpha, lo entiende y lo resuelve. Y entonces, esta presentación de los resultados, de qué cosa hemos entendido, tiene que tomar en cuenta, obviamente, el español y la concordancia entre las distintas palabras que podemos visualizar. Los artículos definidos, indefinidos, también tienen distintas convenciones en cada idioma, y todos estos detalles requirieron un desarrollo especializado. Necesitábamos adaptar Wolfram Alpha a otros idiomas, y en particular al español. Otro reto que tuvimos en Wolfram Alpha en español es el separador decimal. El Sistema Internacional de Unidades establece que la coma y el punto son separadores decimales válidos. La coma es el separador decimal más usado en los idiomas europeos, con excepción del inglés. Y en español, la mayoría de países utiliza la coma también como separador decimal, pero la influencia de Estados Unidos y del mundo inglés
estás desplazando el uso de este separador decimal, coma, por el del punto decimal. Entonces, el reto era poder entender las dos cosas. Wolfram Alpha en español tiene que poder entender e interpretar, según también el contexto de la consulta, ambas formas de escribir los números. Veamos un par de ejemplos. Entonces yo puedo preguntar, un círculo con diámetro 1,5. Y debería entenderme perfectamente eso. Y me muestra el resultado. Un círculo con diámetro 1,5, una visualización, su ecuación, etc. Pero también puedo hacerlo usando punto decimal. Un círculo con diámetro 1,5. E igualmente va a entender esta consulta y va a mostrar el mismo círculo con la misma ecuación y información extra. Parte de este reto es que los números se deben de mostrar en forma correcta. Además, en cada idioma, por ejemplo, puede haber distintas convenciones en cuántos bloques se utilizan para los números. Por ejemplo, en japonés utilizan bloques de 4. En inglés y en español usamos bloques de 3, aunque en español tenemos una escala distinta. No es lo mismo trillion que billion, que billón en español, o trillón. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo. Por ejemplo, podemos preguntar cuál es el nombre de número 10 a la 10 y tendremos distintas respuestas en inglés, japonés y español. No solo distintas respuestas, sino que tienen distintas escalas. 10 billion, que utiliza la conocida también como escala corta. En japonés utiliza dos palabras, una para 100 y otra para 100 millones. Y en español decimos 10.000 millones. Otro reto también es el de presentar la fecha y hora, en donde para una pregunta tan simple como ¿qué hora es?, tenemos que responder según el usuario, según las convenciones de cada sitio. Si utilizan AM, PM, si utilizan formato de 24 horas. Entonces, Wolfram Alpha también se está adaptando a las necesidades de cada usuario. Uno de los retos más difíciles que tuvimos son las palabras de una letra. En español, las letras como la A, E, O, U, Y tienen significado como palabra propia y son muy comunes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que esas letras también son muy comunes en las expresiones matemáticas, como nombres de variables o como operadores incluso. Entonces las reglas gramaticales y la generación de las unidades sintácticas se necesitan adaptar. Y eso requirió una heurística especializada para considerar e inferir correctamente la intención del usuario. A pesar de los algoritmos internos que tenemos, no siempre logramos el objetivo, pero estamos muy cerca de poder siempre entender las consultas de los usuarios. Por ejemplo, podemos darle como pregunta un par de ecuaciones simultáneas, resolver x más y y x menos y. Y Wolfram Alpha lo entiende y da la respuesta, una visualización, la posibilidad de ver la solución paso a paso también, o algo un poco más complicado como operadores lógicos. Puedo preguntar por la tabla de verdad de P y Q o R y no Q implica R o no Q y P. Y sí, Wolfram Alpha lo entiende y me va a presentar esta tabla de verdad en la cual puedo visualizar que es casi una tautología y ha entendido perfectamente todos los operadores lógicos en esta expresión matemática. Hay casos un poco más problemáticos. Por ejemplo, solución a x más 3 igual 10.
En este caso, ha sido difícil identificar la A como una preposición y la considero una variable y resuelve la ecuación considerándolo una variable. Por suerte el español es un idioma muy rico y podemos preguntar de otra forma para que sea más clara la pregunta. Entonces puedo decir solución para x más 3 igual 10. Y entonces encontraremos la solución x igual 7, me muestra una visualización y distinta información. Entonces podemos ver muchos más ejemplos. Puedo preguntar, por ejemplo, por notaciones posicionales de un número grande. Este es un ejercicio que hacíamos en primaria. Me muestra también, por ejemplo, el número escrito en palabras, qué valor tiene cada posición, las centenas, dónde están las centenas, decenas, las unidades de millar, etc. Podría también yo haber escrito el número en forma hablada, con palabras, y el sistema lo puede entender perfectamente y me va a dar la información sobre este número, su notación científica, cuántos dígitos tiene, distintas factorizaciones e información adicional. Puedo hacer simples ecuaciones aritméticas en las cuales obtendré la respuesta, un número decimal grande porque hay una división, cómo se dice esto como en palabras. Siempre el sistema trata de dar información adicional. Por ejemplo, aquí hay una suma, entonces trata de decir, este número es tanto por ciento más que el primer sumando, para poder darnos siempre esta información adicional que enriquece los resultados. Puedo ir a temas de cálculo, una integral, por ejemplo, x cuadrado seno de x. Tengo la respuesta, la solución paso a paso, distintas visualizaciones, distintas formas de esa misma integral en forma definida. Pedir datos un poco que se podrían considerar curiosidades, como por ejemplo, quiero saber cuál es el tercer dígito de pi al cuadrado. Entonces, entiende que tiene que calcular primero pi al cuadrado y luego me da como resultado 6 y además me muestra el resultado de pi al cuadrado para que yo pueda verificar, sí, el tercer dígito es 6. Puedo hacer preguntas estadísticas también. Por ejemplo, si tuviera yo una distribución normal, con una media 0, una desviación estándar 2, ¿qué información adicional me puede dar? Me va a dar visualizaciones, información adicional sobre muestras de esta distribución, la función de densidad. Entonces, me sirve para muchos temas. Es una función par, impar, esas cosas también entiende Wolfram Alpha, y me da obviamente información adicional al respecto. O si quiero calcular el periodo de una ecuación, puedo visualizar, por ejemplo, que identifica claramente que tiene un periodo pi, y se puede visualizar este periodo además. Puedo también hacer preguntas sobre estas distribuciones estadísticas. Entonces, para una distribución de Poisson, por ejemplo, si tiene una media de 7,3, ¿cuál es la media de esta expresión? De menos 7 más 3x a la cuarta. Y una visualización de ejemplos de simulaciones de esta distribución. Puedo escribir una secuencia de números. 1, 4, 9, 16, 25. Y el sistema es capaz de identificar qué secuencia es.
Acá identificó, estos son números al cuadrado. Y visualiza cuál sería la forma de esta gráfica, cuál sería la continuación de estos números en esta secuencia. Puedo preguntar también por juegos que se podrían considerar matemáticos. Por ejemplo, Yanken-Po. Algunos tal vez se preguntarán qué cosa es Yanken-Po. Y Yanken-Po es también conocido como piedra, papel o tijeras. En realidad Yanken-Po es un localismo en varios países, pero podemos llamarlo de las distintas formas que se conocen en Latinoamérica y el sistema lo entenderá. Entonces me da, por ejemplo, la matriz de recompensas, quién gana a quién, y una explicación del juego. Puedo hacer preguntas sobre conjuntos. Si es verdadero, por ejemplo, que el complemento de la unión de dos conjuntos sea la intersección de los complementos de ambos conjuntos, y sí, para cualquier A y B, esto será verdadero. Hay una visualización del diagrama de Venn, donde podemos además comprobarlo. Y también, algo nuevo que tiene Wolfram Alpha es la posibilidad de introducir ecuaciones en notación matemática. Esta entrada matemática me permite escribir usando estas paletas las ecuaciones que necesite. Y las resolverá y me dará información adicional, como en todos los casos, para que yo pueda analizar la respuesta y obtener mucha más información y enriquecer mi conocimiento al respecto. Estos han sido algunos ejemplos de Wolfram Alpha y hay muchas cosas más por explorar. Así que los invito a todos a explorar, una vez que esté disponible, nuestra web, nuestros ejemplos, para que puedan aprender más, para que puedan entender más y explotar toda esta información que podemos proveer. Antes de terminar, quisiera agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando en este proyecto. Ha sido un variado equipo, centrado en la oficina de Lima, y obviamente con el apoyo de todas las demás oficinas de Wolfram alrededor del mundo. Los invitamos también a visitar nuestra página de contacto, es.wolframalpha.com/contactus, y la página de contacto tiene un link también a un formulario en el cual nos pueden hacer llegar sus consultas, sus preguntas, y cualquier comentario será bienvenido. Aquí también está el enlace directo a esta página de comentarios. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos otra vez y por permanecer con nosotros. Vamos a tomar preguntas que están acá en el chat, algunas están en vivo, ¿no? Insisto, le agradecemos de verdad que hayan estado acá todo este tiempo. Francisco, si gustas, puedes por favor abrir tu micrófono y tomar algunas preguntas. Algo interesante que viene, me parece que es para que puedes contestar es si vamos a poder hacer consultas de Wolfram Alpha desde un cuaderno de matemática, por ejemplo. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Así es, eventualmente eso todavía no va a estar disponible en la versión de matemática 13.1, pero en las siguientes versiones sí vamos a dar disponibilidad de hacer las consultas desde
Wolfram Language en español también. Eso está en el plan como siguientes lanzamientos y mejoras de Wolfram Alpha en español. Perfecto. Hay una pregunta también interesante para aprovechar que estás acá, de Manuel Bastidas. ¿Cómo distingue un número de una función? Por ejemplo, y igual a 2. Parece que puede ser interesante. Francisco, ¿estás ahí? Sí, claro, sí. Sí. Un número de una función es... Claro, según el contexto hay ciertas heurísticas que aplicamos para poder diferenciar en cuál sería la mejor respuesta a la consulta que se escribe. Entonces, sí tenemos todas unas heurísticas, algoritmos detrás que nos permiten diferenciar esas cosas. Y bueno, como antes los dije, este es un proyecto bastante grande y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier error que vean, por favor también repórtenlo, que estamos atentos a todos sus comentarios. Pues bien, voy a tomar tal vez un par de preguntas acá acerca del acceso. Hay universidades que ya cuentan desde hace muchos años con una licencia ilimitada de Wolfram Alpha Pro. Puedo mencionar alguna de ellas, el TEC de Monterrey. De hecho, nos acompaña hoy el director nacional del Departamento de Ciencias Básicas del TEC de Monterrey, don Omar Olmos, ganador del premio de innovación Wolfram. En el TEC de Monterrey cuentan con una licencia ilimitada de Wolfram Alpha Pro. Cuando lancemos Wolfram Alpha en español, universidades como el TEC de Monterrey, como mencioné, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Pontificia Católica del Perú, perdón, de Chile, la Universidad de Valparaíso, etcétera, y un largo etcétera de universidades van a poder acceder a la versión en español. Ahora, también nuestra misión es poder que esta herramienta sea accesible, asequible y democratizar su acceso. Y para eso contamos con algunos tipos de becas. Además, la inscripción o la suscripción anual es realmente muy, muy razonable. Toma en cuenta pues, los presupuestos de universidades, colegios y escuelas, ministerios de educación en América Latina, por lo cual para nosotros siempre es posible llegar a algún tipo de convenio, algún tipo de arreglo de acuerdo para que la herramienta esté disponible. Si bien hay un componente de negocios, lo importante para nosotros ante todo es que la tecnología se use y se use para brindar oportunidades a niños y niñas, adolescentes, familias, países, ¿no? Así que por ese lado no piensen que eso es un impedimento para poder acceder a la herramienta. Me pueden escribir, mi correo es ralvarez@wolfram.com y con gusto podemos ver las opciones que hay. Un poco decir, en América Latina nos hemos acostumbrado desde hace muchos años ya a tener servicios de televisión o de cine por streaming, ¿no? Y para darte un punto de comparación, nuestros acuerdos nacionales o de sistema o universitarios son muchísimo más razonables que los montos mensuales, ¿verdad? O anuales que estas plataformas de televisión por streaming pues cobran. Y en mi opinión personal, me parece que este servicio o esta plataforma pues brinda beneficios puntuales e importantes en la formación de estudiantes, ¿no? Así que me parece que también es como poner un poco en perspectiva, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Vamos a ver acá, Francisco, vamos a ver qué más podemos decir acá. Francisco, ¿alguna otra pregunta que veas en el chat que te interese responder? Sí, claro. Hay una pregunta muy interesante y sobre si se basa en una traducción. Y no se basa en un sistema automatizado de traducción. Hay hay un trabajo de adaptación de todas las reglas gramaticales, que es como le llamamos a estas reglas que utilizamos internamente para entender las consultas, en español directamente. Es decir, no estamos haciendo una traducción de lo que escribe el usuario a inglés
usar Wolfram Alpha en inglés y luego traducir los resultados, sino que sí estamos entendiendo la pregunta en español mismo. Es por eso que ha sido un trabajo arduo para poder hacer que nuestra semántica sea entendida en forma apropiada, para que, por ejemplo, se puedan entender detalles como esto que mencionaba de palabras de una letra, los números. Todos estos detalles en realidad se necesitan solo en español, no en inglés. Y hacer una traducción de las consultas no sería lo mismo que tratar de leerlo directamente en español. Entonces, sí es importante entender que no es una traducción, es una, digamos, adaptación de Wolfram Alpha en inglés al español. Adaptación en el resultado, adaptación en la entrada. Exacto. Y aquí otra pregunta que me parece que también en el pasado se nos ha presentado. Está Wolfram Alpha, que es la aplicación que descarguen de alguna tienda, ¿no? Y está Wolfram Alpha disponible desde un navegador web, ¿no? Aquí estamos haciendo la vista previa. De hecho, nadie públicamente había visto Wolfram Alpha en español funcionar hasta hoy. Es un proyecto que ha sido privado, ha estado dentro de la compañía. Esta es la primera vez que alguien públicamente lo ve. Posteriormente vamos a estar trabajando en la aplicación. Ahora, como lo apuntó Francisco, la ventaja es que puedo acceder a Wolfram Alpha desde un navegador sobre cualquier dispositivo móvil, o sea, un teléfono inteligente, una tableta, sin ningún problema. Funciona exactamente igual que una computadora de escritorio, una computadora personal. Esto también tiene ventajas en alguna medida. ¿Por qué? Porque no tengo que descargar nada, tal vez el teléfono ya no tiene espacio, etcétera. Simplemente yo voy a una URL y accedo. Efectivamente hay una diferencia entre Wolfram Alpha y la Wolfram Alpha Pro, que básicamente es parecido a Wolfram Alpha Pro para educadores o Wolfram Alpha Pro Premium. Simplemente algunos tiempos de cómputo se extienden más en la versión Premium, pero en realidad la versión Pro es más que suficiente para poder correr todo lo que ustedes han visto hoy. La versión de Wolfram Alpha, la versión pública, va a resolver el problema sin ningún, o sea, lo va a resolver. Lo que no da en ocasiones, porque también de hecho hay algunas instancias en que se puede hacer sin costo alguno, es la solución paso a paso, ¿no? Insisto, las universidades que ya cuentan con un acuerdo o colegios que cuentan con un acuerdo de Wolfram Alpha que actualmente está en inglés, no tienen que pagar adicional por este servicio, ¿no? Universidades se cuentan con un acuerdo de Wolfram Matemática, ¿verdad? Es simplemente adicionar Wolfram Alpha Pro es un monto muy cómodo y muy bajo sobre el acuerdo actual que tienen con Wolfram Matemática, ¿no? Entonces, estamos hablando en ocasiones literalmente de $1 al año, ¿no? Por estudiante en una universidad, en un colegio, para darles una idea, ¿no? Más o menos de lo que significa. Entonces, no quiero que se tome ese número como literal, sino que lo digo que dependiendo de la universidad, eso es lo que representa, ¿no? Por la cantidad de estudiantes que utilizan la plataforma. Pero insisto, yo no quisiera que se preocupen anticipadamente sobre un asunto de costos. Aquellas personas que nos han conocido ya por años saben que nosotros tenemos una visión y una misión intelectual que es la que nos empuja a hacer las cosas. Efectivamente, pues el componente de negocios permite que nosotros podamos financiar cosas como, por ejemplo, brindarle a la universidad acceso de 6 meses a un año a tecnologías nuestras para que puedan hacer una prueba de concepto como se debe hacer y puedan pues crear una documentación robusta sobre y también orgánica sobre por qué toma la decisión de acceder a un acuerdo de licencias con nosotros. Así que lo importante más bien es si esto les interesa a ustedes, que nos contacten, que nos escriban. Siempre podemos tener algún tipo de acuerdo, algún tipo de solución. Vamos a ver, Francisco, ¿qué más tienes por ahí? Creo que vamos a ver acá. Dice, Wolfram tiene cursos donde puede aprender su lenguaje de programación, ¿no? ¿Estás ahí, Francisco?
Sí, claro. Sí, de hecho tenemos el libro de Introducción a Wolfram Language, que ya está traducido y es público para todos en español. Es un primer libro que puede servir para aprender en forma rápida, según el ritmo de cada uno, este lenguaje de programación. Y ese sí ya está disponible en español. Hay bastantes recursos ya hay varios recursos en español que se pueden utilizar. Este tal vez es uno de los principales en el cual hay una explicación desde cero de cómo aprender el lenguaje de programación. Exacto, tenemos, tal vez vamos a ver, acá puedes ver vamos a ver acá. Yo tengo siempre, vamos a poner esto en español para que esté un poquito, no sé qué. Pero bueno, acá hay diferentes, tenemos muchos recursos. Esto es uno de ellos, ¿no? Una introducción rápida para programadores. Tenemos también un curso que se llama, un libro interactivo que se llama Introducción rápida a Wolfram Language para estudiantes de matemáticas. Es un recurso completamente gratuito. O sea, un poco el ecosistema nuestro es, de manera temprana, estudiantes comienzan a trabajar con Wolfram Alpha, ¿verdad? Se benefician de soluciones paso a paso con Wolfram Alpha Pro, en este caso por fin en español, y van gravitando progresivamente hacia habilidades de pensamiento computacional o programático con nuestro lenguaje llamado pues Wolfram Language. Las personas que ya nos conocen saben que pues una forma de ingresar a ese lenguaje ha sido con la tecnología llamada Wolfram Mathematica, que permite un cuaderno computacional, como el que voy a mostrar acá, donde pues puedo hacer mis reportes, puedo crear una clase completa y en muchas universidades, en muchas escuelas, el trabajo cotidiano de realizar los proyectos de esta manera va generando un repositorio de conocimiento y de objetos de aprendizaje interactivos que ustedes pueden utilizar. Tenemos también un sitio muy conocido, vamos a ver, no sé si me... Es un sitio de demostraciones en Wolfram que tiene más de 12.000 objetos. ¿Pueden ver mi pantalla, Francisco? Sí, claro, sí estamos viendo tu pantalla Nada más. de demonstrations, Gracias. claro. Nada más, igual acá hay, insisto, no es el tema de hoy. El tema de hoy es darles la primicia de Wolfram Alpha en español, en soluciones de matemáticas paso a paso. Pero para aquellas personas que están preguntando acerca de cursos o recursos adicionales, para que un poco vean que hemos pensado y hemos tomado mucho tiempo en crear esta ruta, este mapa de trabajo, acá pueden encontrar ustedes objetos que pueden descargar para sus clases y pueden desde el día uno, sin conocer acerca del lenguaje, trabajar. También tenemos eh, por ejemplo, tenemos también tenemos Wolfram U, donde tenemos cursos gratuitos. Muchos de ellos otorgan un certificado de participación de haber completado el curso. Y como ustedes pueden ver, hay diferentes áreas de conocimiento, machine learning, ciencia de datos, pensamiento computacional, etcétera. Entonces, simplemente los invito también a, por favor, revisar la página de Wolfram U. Muchos cursos, insisto, la gran mayoría son gratuitos y ustedes pueden pues trabajar con ellos, ¿no? Regreso acá, Francisco, vamos a ver aquí. ¿Qué más podemos mostrar un poco? Creo que para ir cerrando la sesión, tenemos tal vez alguna pregunta más que puedas ver por ahí, Francisco. Eh, sí, claro. Mencionan el hecho de que
si hay investigaciones sobre Wolfram Alpha en las escuelas. Roy, tal vez tú puedas ahondar un poquito eso. Sí, puedo hablar un poco al respecto. Alguien mencionaba ahí algo importante y es lo siguiente. Ha habido muchas organizaciones a nivel nacional en diferentes países que he tenido la oportunidad de visitar y quedan esas personas encantadas con Wolfram Alpha. Y siempre ha habido un deseo de poder implementarlo a nivel nacional en escuelas públicas, pero el requerimiento del idioma era indispensable. Entonces, hay algunas escuelas privadas que utilizan con gran éxito Wolfram Alpha Pro en inglés y les ha ido muy bien, ¿verdad? Y puedo compartir datos si ustedes desean mediante correo. Incluso van más allá, utilizan Wolfram Mathematica, esta plataforma que ya mencioné anteriormente, con cuadernos científicos computacionales, con interactividad dinámica, mediante los cuales puedo acceder a Wolfram Language y crear programación y poder resolver problemas matemáticos, etcétera, etcétera. Hay escuelas a nivel de secundaria, escuelas privadas, que sus clases de matemáticas las dictan en un salón de cómputo, ¿no? Esa es la experiencia que hemos tenido. La idea nuestra con esto es poder expandir y democratizar el acceso a ese tipo de experiencias y por eso es que el español era importantísimo implementarlo para poder hacer ese primer acercamiento de llevar la tecnología a niños y niñas y adolescentes en más escuelas y no solamente en algún segmento del sector educativo. Más acá puedo mencionar. Aquí, bueno, me parece que nos acompaña Tomás de Camino Beck, que es el director de sistemas inteligentes de la Universidad Senfotec en Costa Rica. Es una persona que por años ha utilizado esta herramienta para su investigación aplicada de alto nivel, por ejemplo, en la gestión del COVID-19, ¿verdad? Y también en cursos, por ejemplo, de autómatas celulares en el Tecnológico de Costa Rica. Él también es un referente que las puedo invitar a que sigan porque tiene muchos ejemplos al respecto. Hay otra persona también de Costa Rica que está acá presente, que es Enrique Vilches. Ha creado una cantidad importante de libros y de recursos educativos, ¿verdad? Para enseñarse las matemáticas en niveles de ciencias de la computación. También también nos acompaña Omar Olmos, que dije que es director nacional de Ciencias Básicas del TEC de Monterrey. Esas tres personas han sido galardonadas con nuestro premio de innovación Wolfram. Es un premio que damos a personas alrededor del mundo que han utilizado nuestra tecnología para hacer cosas transformativas, innovadoras en el campo de la educación, de las ciencias y de la tecnología. Y creo que esas tres personas ustedes pueden seguir y ver lo que ellos han hecho. Así no tienen que creerme a mí, sino que pueden ver lo que han estado creando. También puedo mencionar en el Ecuador a Fernando Sandoya, otra persona que utiliza Wolfram, por ejemplo, en la automatización con Machine Learning para la evaluación y emisión de permisos ambientales en el Ministerio de Ambiente del Ecuador, para darles una idea, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, nuestra visión es, entre más personas puedan acceder a recursos como Wolfram Alpha, Pro en español, ¿verdad? Van a poder fortalecer sus conocimientos matemáticos, los cuales son indispensables para poder crear esa generación de talento científico, intelectual y tecnológico que creen oportunidades en diferentes ámbitos de la vida, oportunidades de desarrollo nacional, oportunidades para crear nuevas industrias, nuevos productos, nuevos empleos, y eso va generando nodos robustos en diferentes países y a partir de los cuales podamos gestionar un desarrollo propio, un desarrollo nacional, local, que ese talento que se genera en las universidades públicas, en los colegios, en las universidades privadas, en cada país, pues pueda contar con un socio con el cual hacer proyectos interesantes. Y estas personas que mencioné saben que hemos hecho proyectos así
que los hemos apoyado y es nuestra visión. Y también, para puntualizar, queremos que más niñas, más mujeres, más adolescentes se incorporen a estos procesos, de tal manera que nuestra visión de mujeres en ciencia se vea también fortalecida con la participación de más mujeres en estos ámbitos tan importantes. Aquí termino. No sé si tienes alguna más preguntas, Francisco, que responder acá. No, solo agradecer por su atención y quedamos atentos también a sus comentarios. La web de contacto ya es pública, pueden entrar a esa web públicamente para poder hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Perfecto. Yo les agradezco mucho a todos y a todas por habernos acompañado hoy. Acá una pregunta tal vez final de don Osvaldo Rodríguez, director de Autómata, decano de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Occidente, me parece que es en Colombia. Insisto, por favor, mi correo es ralvarez@wolfram.com. Siéntanse en confianza de contactarnos. Nosotros queremos ser compañeros de viaje, socios estratégicos para fortalecer y apoyar su visión de reforma educativa, de probar cosas nuevas. Así que no es un impedimento el presupuesto económico que ustedes puedan contar. Contáctenos y podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Igual, insisto, hay una versión abierta que ustedes pueden utilizar, pero las personas que saben, que nos conocen ya de años, saben que nuestro acento siempre ha estado en poder hacer que la tecnología llegue a la mayor cantidad de manos posibles. Y nos entusiasma muchísimo ver lo que las personas hacen con la tecnología. Y hoy, por cuestión de tiempo, no pude mencionar a otros países, tal vez Chile, el doctor Michel Curé, la Universidad de Valparaíso, ha creado aplicaciones lindísimas para hacer un maratón por el sistema solar. Básicamente, usted puede caminar o correr y ir con una aplicación viendo cuerpos celestes y sus rutas, ¿no? Pues en la Tierra, ¿no? Usted caminando va llegando a diferentes hitos. Es un proyecto que se desarrolló con estudiantes allá en la Universidad de Valparaíso. Esas historias y muchas más que podría aquí darme todo el día conversando sobre ellas, son el motor que nos entusiasma a poder hacer desarrollos como Wolfram Alpha en español, a poder hacer acuerdos que sean mutuamente beneficiosos, ¿verdad? Reconociendo las condiciones económicas de la región y de cada universidad o colegio en particular. Así que lo que les pido a ustedes es, por favor, informar, compartir esta información con sus colegas, con sus estudiantes y amigos y amigas, para que nos ayuden a crear ese empuje, esos cambios importantes, ¿verdad? Para que más personas puedan conocer quiénes somos nosotros, qué hemos venido haciendo. Y pues con esto reitero el agradecimiento, que estén muy bien y que pasen un lindo día. Muchas gracias.